Bueno, y hoy 25 de noviembre es para analizar a fondo un acontecimiento, porque el hombre fue todo un acontecimiento en sí. Me refiero a Diego Maradona, venimos hablando bastante de él en este último mes, te podría decir. Viste que medio que también se va haciendo como un mes maradoniano entre la fecha de su nacimiento, la fecha de su fallecimiento. Hubo también Congreso Internacional de Diego Armando Maradona en la Universidad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires hace muy poco y te comentamos algo de eso también. Y le propusimos al profe de Martín si se podía pensar un poco de filosofía y Maradona, del Diego político, ¿sí? Y dijo, me voy a poner a llorar. Sí. Sí, Sí. Hay Bueno, despierta todo. caro a los sentimientos. Totalmente. Digo. Hay varias situaciones de la historia argentina que me tocó atravesar de niño, de adolescente y de adulto, y cada vez que se menciona algo relacionado con esa época y con esas circunstancias, me emociono casi hasta las lágrimas, de verdad. Una de ellas es Diego, otra es la Guerra de Malvinas también, que me es muy particular, y otro todo la oscura noche de la dictadura militar. Esas son tres cosas que impactan en particular, en lo personal, en mi memoria, y que me conmueven, ¿no? Y también el 2001, ¿no es cierto? Nosotros somos una generación atravesada por esa brutal crisis neoliberal, y por eso estamos aquí dando testimonio a las nuevas generaciones que en muchos casos no parecen conectarse con la dimensión histórica de la tragedia. Y eso es lo grave, ¿no es cierto? También es para repasar por qué nosotros no podemos dotar de tragicidad esos hechos que fueron tan caros, tan duros, tan difíciles, que nos tocó atravesar a nosotros, y que verdaderamente estamos haciendo esfuerzos denodados para que las nuevas generaciones aprendan de esa experiencia, que es reciente, no es una experiencia centenaria. Entonces, y el Diego fue contemporáneo de todo lo que mencionaste. El Diego atravesó todas estas etapas, y no solamente las atravesó, sino que las protagonizó, es decir, se puso al frente de la defensa de sus orígenes, de sus raíces, y eso entonces es siempre muy emotivo, y nos encolumnamos detrás de Diego. De hecho, lo que ha sucedido en estos últimos días, y sobre todo en el aniversario, y en este mes, como vos bien dijiste, ¿no? Hay un mes en el que no deja de estar presente. Además de las proezas deportivas que te aparecen en los teléfonos, y que uno se emociona por ver esas cualidades estéticas de Diego. Porque, a ver, muchos jugadores muy buenos, Pelé fue buenísimo, Messi es extraordinario, pero verlo al Diego correr en la cancha era ver ballet de alta escuela, ¿no? Sí. Era hermoso el hecho estético de verlo jugar a Diego, verlo tomar decisiones, resolver situaciones complejas a altísima velocidad, con elegancia, con prestancia. Eso es algo extra que Diego lo tenía, y que no lo tienen todos los demás, y que lo distingue por sobre lo demás. O sea, es verdad. Messi va a llevar a los 1000 goles, va a ganar probablemente, ojalá, 2 mundiales y todo lo que sea. Pero la belleza que Maradona dejó en el campo, eso es algo que solamente las personas que pudieron vivirlo ahí van a poder disfrutar hasta que se mueran, digamos. Y después quedarán esas imágenes fragmentadas, deterioradas por las tecnologías, las posibilidades tecnológicas de su tiempo. Y bueno, nos quedará esa emoción. Quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo algo se convierte en mito. Decía Kafka que todo mito tiene un origen histórico, pero que no toda historia es un mito. Hay algo particular en el modo griego de construir el mito, ¿no? La palabra mito significa relato en griego. En los últimos 20 años se ha desprestigiado la palabra, se ha degradado, y en nuestra cultura popular y mediática y mediada por las tecnologías, la palabra mito se asocia a lo falso, se asocia a lo que, digamos, representa algo que no es. Bueno, no es esa la acepción del término mito, ni lo que el mito representó en la historia. Ha sido muy estudiado el mito, ¿no? Mircea Eliade ha hecho grandes estudios, Gustav Jung también, el psicólogo,
Joseph Campbell. Ha habido grandes estudiosos acerca de la importancia del mito, sobre todo en las tradiciones orales. Nosotros somos una tradición intermedia que bueno, pasó a la escritura y después ahora estamos volviendo a la tradición oral porque estas nuevas generaciones tecnológicas cada vez escriben menos, cada vez piensan menos de manera lógica. Bueno, la construcción de las religiones están todas atravesadas por esta idea de mito también. El mito es clave para mantener una tradición, el mito es clave para reconocer los valores morales que van a representar a todo un pueblo, a toda una cultura, y además no solamente es clave, es efectivo. O sea, hay tradiciones que duraron miles de años porque lograron defender sus mitos, porque lograron transformar sus experiencias o las experiencias de sus protagonistas, de sus héroes, en mitos. Y esto es lo que ha pasado, y los griegos han hecho de esto algo maravilloso, ¿no? Y hay algo característico del mito griego que por ahí lo diferencia de otros mitos de otras culturas, que es que el mito griego, el héroe, el personaje histórico, que después se transforma en héroe porque hace algo que acá viene la primera característica, que es un sacrificio. Lo que esa persona hace es un sacrificio por los demás. Siempre deja, inclusive pone en juego su vida por los demás. En el héroe griego, ¿no? Pero el héroe no alcanza. Pone el cuerpo. Pone el cuerpo, pero la heroicidad no alcanza para transformarse en mito. Se transforma en mito, tiene un elemento más que cumplir, que es cometer un error. Hay una parte humana del mito, del héroe que se va a transformar en mito, que comete un error. Y de ese error a veces se sobrepone y a veces pierde algo para siempre. Y ese dolor por esa pérdida, que a pesar del esfuerzo que uno hizo por sobreponerse y de haber puesto todo, haber sacrificado la vida entera por eso, el error cometido lo hunde en el fin. Bueno, eso es lo que lo transforma en mito. Esa es la dimensión trágica de la narrativa del mito. Y eso es lo que nos deja una enseñanza. El mito tiene un valor porque podemos aprender de los errores, de la importancia de algunos valores. Y entonces eso es lo que en el pensamiento griego logró dar al mito una dimensión distinta y diferente de otras. Y Diego tenía esa tragicidad griega, tenía tenerlo todo, venir de la nada y luego tenerlo todo, exponerse, representar a su pueblo, nunca abandonar esa conciencia de clase que lo unía con sus orígenes humildes y con sus orígenes ancestrales, porque su familia y parte de su familia está relacionada con los pueblos originarios, y él siempre lo llevó con orgullo esa progenie. Así que haber partido de ahí, luego sentarse en la mesa de los reyes del mundo, recordábamos hace un instante cómo en una simpática circunstancia se encuentra con Putin, ¿no? Le cambia el horario de la cita, nos contaba Lore, y después en otro momento dice, vení, Putin, los llama, y Putin, que hoy es considerado probablemente uno de los líderes más potentes de nuestro tiempo, se quedaba subyugado frente al Diego, ¿no? O sea, él pudo sentarse en la mesa de los poderosos, y no solamente sentarse, les dijo lo que tenía que hacer, llevó el mensaje de sus orígenes, el mensaje de los desposeídos, y lo instaló las discusiones más urgentes de nuestro pueblo en las mesas justas. Entabló relaciones duraderas. Totalmente. Digo, cuando uno piensa, ¿no? Cuando uno piensa con Fidel, que lo conoció personalmente a fines de los 80, y pasó mucho tiempo, y esa relación prosiguió, tuvo la posibilidad de entrevistarlo, de visitarlo varias veces, de debatir política, ¿no? A ver, en el último tiempo no sabemos que justamente ese error que cometió, y que él siempre asumía sus errores, se presentaba frente a los demás y decía, esto fue un error en mi vida, ¿no? Por favor, a las nuevas generaciones estén atentos a estos errores, porque te conducen por caminos errados, y
y terminamos padeciéndolo. Más allá de que en algún momento, en algún tiempo, su físico no aguantó, tenía una lucidez mental extraordinaria también, y los líderes del mundo que no llegan ahí por casualidad, lo reconocían permanentemente, y eso permitía conectar con, por ejemplo, con Fidel durante tantos años, que era un hombre verdaderamente muy, muy estudiado, muy estudioso, y que estuvo, bueno, algunos estarán en desacuerdo con sus políticas, pero era un hombre muy inteligente y lograba conectar la amistad con Diego, no solamente por el interés de la fama mundial de Diego. Diego tenía, y esto es importante, tenía, y tal vez fue el último, yo no conocí muchas personalidades que hayan salido de un deporte o de un arte y que hayan tenido la estatura de un estadista mundial. No conozco muchos. Recuerdo a Mohamed Ali, que en algún momento cuando Mohamed Ali temblaban los gobiernos. Sí, sí. Lo recuerdo a John Lennon. La muerte de John Lennon fue la muerte de un líder mundial, del nivel de un estadista, del nivel de un presidente, del nivel de un rey. Y Diego fue el último monarca del pueblo trabajador, claro que sí. Fue un representante reconocido y aceptado, y tanto por los líderes del mundo como por los pueblos del mundo. Me tocó estar en alguna oportunidad en un país de origen musulmán, y en el primer momento que llegué me bajé, me subí a un taxi y me preguntaron: ¿de dónde sos? De Argentina. Y yo esperaba que me dijeran Messi, porque es la noticia de hoy. Y me dijeron: nosotros conocemos a los argentinos, conocemos a Evita, me llamó mucho la atención, y conocemos a Maradona. Y Maradona lo queremos mucho porque él siempre defendió la causa de nuestro pueblo palestino. Esto me lo dijeron en un pueblo de origen musulmán. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que la valentía de Diego por estar siempre del lado de los que están sufriendo alguna tragedia, ¿no? En los debates urticantes también, digo, ¿no? También no se amilanaba se ha frente posicionado a nadie. En los debates, digamos, coyunturales e importantes. Sí, siempre conectado con la problemática de su tiempo, con el presente. Nunca le esquivaba a la conversación, nunca le esquivaba al debate. Confrontó a todos los que él creía que tenía que confrontar, estuvieron en el rango de poder que estuviera, o sea, fuera presidente de un imperio, porque confrontó con los norteamericanos, y eso le valió también, ¿no? la persecución, esa ambigua y oscura situación en la cual él dice: no me cortaron las piernas. Que sí. Ahí es donde aparece por ahí la cuestión más trágica de la heroicidad mítica de Maradona. Bueno, Maradona después le dijo a Fidel: sí, no me muero ni por viajar ni por vivir en Estados Unidos. Y Fidel le dijo: yo tampoco. Es muy bueno. Bueno, ahí está. Es todas esas circunstancias de errores, de aceptaciones, de defensa, de conciencia de clase, es lo que transforman a Maradona en un mito que está más allá del fútbol. ¿Y ese mito es un mito estático? ¿Es un mito que... No, se va resignificando, ¿sí? Va creciendo con el tiempo. De hecho, en este mes, como bien vos lo destacabas hace un instante, en este mes se sintió la ausencia de una personalidad como Diego, de alguien que pudiera levantar la voz de los que no tienen voz, ¿no? Entonces el mito de Diego va a crecer con el tiempo, justamente allí donde los pueblos oprimidos tengan una necesidad de expresarse y de luchar por su bienestar. Ahí estará la imagen de Diego, como la imagen de Orfeo creció en la cultura griega. Y esto, no vuelvo a lo anterior, no tiene solamente que ver con lo argentino. Esto tiene que ver con lo que pasa en Italia, que se ha transformado en una figura sagrada, en Europa, con lo que pasa en África, con lo que pasa en Medio Oriente, con lo que pasa en Asia, digamos. Maradona es un mito y va a trascender las fronteras, y va a trascender las generaciones, y va a trascender los idiomas y las nacionalidades. Es un mito de la humanidad. Saborido dijo también este mes que Maradona seguirá estando presente en la medida de que lo contemos, ¿sí? Exactamente. Y será también que narremos el mito. Una tarea por delante. Bueno, compartimos momento con el profe de Martín, compartimos ahí también algunas fotos referenciales de alguna de las cosas que te contó, compartimos un poco de Diego Maradona hoy.
Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.